Amigos y camaradas, necesariamente tenemos que pasar de vista a lo que está sucediendo frente a nosotros. Una serie de maniobras de la clase dominante van fracasando una tras otra, maniobras que buscan lograr cierta estabilidad para el gobierno, que pretenden imponer a los explotados una forzada tregua social, política y económica. Es decir, quieren obligar a los obreros a trabajar más o una ración alimenticia de hambre. Esas maniobras son el fallado intento del golpe constitucional, usando a un Parlamento que no tiene fuerza ni real existencia de poder en nuestro país. Son los afanes frustrados de recomponer la UDP, es el intento de estructurar un gobierno de concordancia cuando los propios actores de la maniobra no están de acuerdo. Y finalmente, una censura al gabinete que quisiera ser una rectificación de la política derechista y proimperialista del gobierno. Todas estas maniobras no son más que paños de agua caliente colocados en los pies de un difunto en el vano intento de devolverle la vida. En Bolivia no se puede realizar una maniobra de este tipo que tal vez tendría éxito en una democracia inglesa o norteamericana, porque el Parlamento no es poder, es ficción. Y los parlamentarios pueden censurar las veces que quieran, pueden pedirles denuncias asiles o pueden imprimir todos los días minutas de comunicación, pero carecen de los medios materiales para imponer sus decisiones. En Bolivia no hay democracia, por eso no hay parlamento con poder. En Bolivia no hay más que una dictadura de mano blanda que amenazadoramente quiere convertirse en dictadura de mano fuerte. La pantomima boliviana, cuando alcanza las descomunales dimensiones del panorama internacional, se trueca en descomunal tragedia. Kissinger, el hombre de Nixon, o tal vez al revés, va merodeando el Caribe para ver si puede usar a los gobiernos burgueses del grupo de la contadora para imponer su propia paz y su propio esquema en los países convulsionados por los intentos de liberación nacional. Esa descomunal tragedia que en gran parte nos toca, porque apenas si somos un engranaje de él, nos demuestra también que nosotros, los bolivianos, que de una manera aparente venimos a estudiar los problemas emergentes de lo que puede ser una insurrección proletaria en este país, estamos entroncados en ese movimiento internacional. Si bien nuestras raíces calan profundo en esta tierra india, también nuestra fortaleza está enraizada en el movimiento proletario mundial. De ahí viene nuestra fuerza. ¿Cuál es la situación política actual? No podríamos en política orientarnos ni actuar adecuadamente si no lográsemos tipificar con precisión cuáles son los rasgos políticos de una determinada situación.
No podríamos señalar una perspectiva si no supiéramos dónde van los explotados. Eso quiere decir que hay que pararse a analizar en qué instante nos encontramos. Ese clásico de la revolución proletaria que es Lenin decía que una situación revolucionaria se distingue porque la clase dominante ya no puede mantenerse en el poder, porque se disgrega. Pero tampoco los de abajo pueden ya soportar el estado de cosas imperante. El hambre, y si no es el hambre, la opresión, se han acentuado en extremo. Pero además, las masas explotadas deben haber ganado las calles para realizar descomunales acciones al margen de la ley y contra la ley, al margen del orden constituido y contra el orden constituido. Esa es una clásica situación revolucionaria que es la etapa precedente de la gran tormenta insurreccional. ¿Qué hay en el fondo de una situación revolucionaria? La total caducidad de la burguesía. Ya no puede resolver los problemas que se plantean. Y tomando el caso boliviano, diríamos, ya no puede alimentar a sus esclavos. No puede darles la suficiente ración alimenticia para que sigan siendo clase explotada. En esta medida, destruye la fuerza productiva y también tiende a paralizar la producción en general. Choca con los intereses de sus propios amos, con los intereses de los empresarios privados, y acaso también puede chocar con los intereses de las propias empresas imperialistas. No funciona el sistema. Se trata, pues, de una crisis de clase social, no de una crisis de personajes políticos, no de una crisis de individualidades. Se trata del hundimiento de una clase que ya no debe permanecer en el escenario. A esto llaman los comentaristas una crisis económica y política. Esa es la situación que estamos viviendo. Bolivia está ensanchando el horizonte hacia una situación francamente revolucionaria. La incorporación de los campesinos al escenario político, las grandes movilizaciones de masas que amenazan en el horizonte, concluirán configurando esta situación. Por ahí algún crítico dirá, ¿y qué tiempo va a durar la situación política? ¿Y dónde va a conducir? ¿A la insurrección? Solamente puede responderse sí y no. La situación revolucionaria se sigue midiendo con las medidas políticas. Puede durar 6 meses, puede prolongarse 1 año. Todavía tienen que madurar los explotados. Inclusive su partido político tiene que incorporarse debidamente. Todavía es preciso arreglar cuentas con las fuerzas represivas. Es preciso desarrollar una política revolucionaria e inteligente hacia las Fuerzas Armadas. Hay que poner en pie los piquetes armados en los sindicatos. Todo este trabajo que es propio de la situación revolucionaria se va a cumplir en un plazo más largo o más corto. Las masas empeñadas
en vencer los obstáculos que le opone la clase dominante, en vencer los obstáculos que le opone su propia incipiencia política y organizativa, tienen que ir creando órganos de poder de una manera necesaria e inevitable. Estos órganos de poder serán los ejes centrales del futuro proceso revolucionario. La situación revolucionaria lleva la tendencia, la posibilidad, y subrayo, lleva la tendencia a trocarse en movimiento insurreccional, pero puede frustrarse. Acontecimientos que no es posible prever ahora, factores externos al acontecer político actual, pueden entorpecer la tendencia, desviarla y anularla. Puede ahogarse la situación revolucionaria y no desembocar en insurrección. Tenemos un caso casi clásico para nosotros. La situación revolucionaria que se presentó durante el gobierno de Vildoso se frustró en octubre del año 82 porque las masas desarrollaron ilimitadas ilusiones acerca de la capacidad política de la UDP. A un año, que no es mucho tiempo en la historia de los pueblos y de las clases, esas masas retornan al curso revolucionario y retoman el antecedente de la situación revolucionaria. Como ven ustedes, una situación revolucionaria es un particular caso social. Está totalmente tipificada por una agudización de la lucha de clases, pero no por cualquier agudización, sino porque está en germen la tendencia a destruir el orden social existente. Las masas, las diversas clases sociales, comienzan a enfrentarse frontalmente con la burguesía, buscando destruirla, eliminarla del escenario. Es tal la situación revolucionaria. ¿Y un partido político es el factor determinante de esta situación? No, porque puede tratarse de un proceso instintivo, pero no es el caso boliviano. Sus masas son muy politizadas, su sindicalismo es político, los explotados se emancipan de la burguesía. Este proceso multifacético tiene que traducirse en una expresión política. Evoluciona la situación revolucionaria bajo el acicate de la actividad del partido político. Y de esta manera, el partido político se convierte en uno de los factores importantes en el proceso de transformación de la situación revolucionaria a la insurreccional. A los compañeros que están en la puerta se les pide que pasen, por favor. Aquí hay suficiente campo. En las filas de aquí adelante hay suficiente campo. Resumiendo, podemos decir que la clase dominante boliviana no tiene ya capacidad para resolver los problemas políticos y económicos del país. No puede sacarnos, por ejemplo, de la crisis económica, porque esta crisis es una crisis que se concentra en la capacidad productiva del país, en su aniquilamiento productivo, es decir, en la imposibilidad de desarrollar las fuerzas productivas,
porque estas fuerzas productivas chocan con la propiedad privada burguesa en el ámbito del modo de producción capitalista, si ustedes quieren, en los centros mineros y en las ciudades. Pero también chocan con la pequeña parcela del empobrecido productor campesino. La burguesía boliviana quiere resolver el problema inflando más la deuda externa del país. Quiere resolver el problema con la ayuda y el sometimiento al Fondo Monetario Internacional. Y estos intentos se traducen en medidas puramente monetaristas, superestructurales de la política económica, mas no de la estructura económica. Y es claro que no puede resolver este problema, porque para ello tendría que comenzar por destruir el régimen de la propiedad privada. Tendría que suicidarse, y eso no lo va a hacer, aunque es clase moribunda, aunque es ya en gran medida un cadáver. No es posible esperar que voluntariamente se elimine del escenario. La respuesta a la crisis económica solo puede darle una nueva clase social, una clase que sea capaz de sacudir las entrañas mismas del país y crear nuevas formas de propiedad, formas sociales de propiedad, para impulsar el desarrollo de estas fuerzas productivas, para aumentar descomunalmente la producción. Ese es, en último término, el problema que se plantea en nuestro país. Y todavía alguien dirá que las fuerzas productivas no están maduras en Bolivia para hacer posible la revolución acaudillada por la clase obrera. Ese alguien estaría atacado de ceguera, porque la rebelión de las fuerzas productivas, su destrucción, al chocar con la propiedad privada burguesa, se están dando todos los días, y para ustedes se traduce en miseria y en la negra perspectiva de que una gran parte de la población boliviana quede anulada por el hambre. Esa es la consecuencia trágica de la tardanza de la revolución proletaria en nuestro país y en otro. ¿Y cuándo una situación revolucionaria puede pasar a ser insurrección? No cuando un partido ordena, sino cuando las masas llegan al convencimiento en su lucha diaria, en la lucha por su salario, en la lucha por las demandas laborales, en eso que tan irresponsablemente la burocracia de la COP llama política salarialista. Cuando en esta lucha cotidiana las masas llegan al convencimiento de que deben acabar con la burguesía, entonces sí se abre un periodo insurreccional. Pero se escucha con frecuencia preguntar: ¿y las masas bolivianas están maduras para una tarea tan descomunal? La pregunta, que a veces pretende ser lapidaria, tiene aspectos multifacéticos. El término es muy relativo. Se podría decir que las masas están y no están maduras para este tránsito de la situación revolucionaria a la insurreccional. ¿Y dónde madura? ¿Por qué las masas bolivianas tan politizadas, que han demostrado tanto heroísmo en la lucha,
que son tercas en la batalla, con la terquedad campesina. ¿Por qué estas masas no están maduras para la insurrección? Los que así razonan están pensando que la insurrección es solo un complot, es únicamente la obra de un pequeño número de activistas debidamente armados y entrenados que se lanzan a la captura del poder político. En este sentido, no están maduras y nunca lo estarán, jamás madurarán para eso. Pero estas masas maduran ahora para hacer posible la lucha directa por el poder político, para tomar el poder, así como masas explotadas, y maduran en su única escuela, en su única universidad, en su práctica diaria y en sus organizaciones de masas. Cuando los obreros piden salario mínimo vital, que es lo menos que se puede pedir, y la clase dominante les responde que la situación económica del país no permite conceder ese mínimo, los obreros comienzan a comprender que la burguesía es un obstáculo en su camino, que ya no puede gobernar el país, que ya no tiene recursos para obligarles a trabajar. Si actualmente las minas de Comibol, que están viviendo la triste experiencia del cogobierno, de la cogestión FSTMB-COP, o mejor, FSTMB-Gobierno, que no es más que un puro colaboracionismo clasista, cuando esas minas corren el riesgo de paralizar sus actividades, lo que importaría no solo paralizar la economía boliviana, sino condenar a que mueran de hambre miles de trabajadores. Los obreros que son protagonistas de esta lucha cotidiana, ellos maduran políticamente para convencerse que cuando la burguesía ha llegado a ese grado de incapacidad, solamente la clase obrera puede reemplazarla y expulsarla del poder. Esa experiencia de los explotados, experiencia en los lugares de trabajo, se trueca en un proceso político gracias a la mediación del Partido Revolucionario. Esos obreros comprenderán que la burguesía no puede ofrecerles un camino para su liberación, que los izquierdistas que sirven a la burguesía no son su dirección política, y así, a veces gradualmente, pero de todos modos madurando, van a encontrar y fortalecer a su propia vanguardia. Si las masas maduran en este proceso, el partido político también madura de la misma manera. En la etapa de la situación revolucionaria, el partido político tiene que llegar a controlar los sectores fundamentales de los explotados y tiene que ganar, y repito, tiene que ganar a una parte del ejército para la lucha revolucionaria. Esas son las condiciones básicas para la victoria de la futura insurrección. ¿Acaso el problema más importante para nosotros ahora sea el dilucidar la relación que existe entre huelga e insurrección?
La huelga es un método de lucha de la clase obrera. Es dejar de trabajar, paralizar la producción. Y por eso es una gran medida de presión. Una huelga parcial, cuando se trueca en general o se plantea como tal, cuando sus consignas movilizan a todas las masas, cuando se da la lucha de clase contra clase, estamos frente a una huelga política de masas. Algunos piensan que la huelga política de masas es ya la revolución, es ya la insurrección, y no pocos que esta medida la confunden con la destrucción negativo del movimiento obrero, como es la espontaneidad, la pura espontaneidad, el puro instinto. La huelga reemplaza al propio partido político. Si los obreros hacen huelga general, la acción del partido político está por demás. Esta es una desviación anarcosindicalista que se da ahora entre nosotros. Algunos grupúsculos de izquierda vienen pregonando hace meses el estribillo de la huelga general, queriendo imponer a los obreros este método de lucha. La pretensión pequeño burguesa quiere resolver los problemas de la revolución a través de la huelga general. No, la huelga general sigue siendo una huelga, una paralización del trabajo. Si esa huelga se trocase en enfrentamientos físicos con la clase dominante, daría comienzo a la guerra civil. Pero para que de esta huelga pueda nacer la lucha por la conquista del poder, será preciso que se trueque la huelga general en insurrección. ¿Y cómo puede trocarse? ¿Cómo la huelga puede dejar de ser huelga para ser lucha directa por la conquista del poder político? Solo a través de un cambio de la conciencia de los explotados. Será preciso que en el curso de la huelga los explotados lleguen al convencimiento de que deben tomar el poder, que no les queda más camino que tomar el poder. No se trata de que el partido político les imponga la consigna. No se trata de que la dirección sindical les imponga la consigna. Se trata de que las masas como tales lleguen al convencimiento de que deben capturar el poder político. Esa es la manera, el mecanismo por el cual la huelga política de masas llega a trocarse en lucha insurreccional por la conquista directa del poder político. Pero no juguemos a la huelga. No tengamos la pretensión de imponerla en este instante, porque así acortamos el camino. Las direcciones políticas que obran así están demostrando que no han superado la presunción pequeño burguesa, paternalista, intelectualoide, de aquellos que creen que ellos pueden llevar a las masas donde les venga en gana. No. La huelga es un método serio de lucha. Y los protagonistas de la huelga saben que es una cosa seria, que puede acarrear una derrota, que precisa el sacrificio enorme de los trabajadores en un país en el que no hay bolsas pro huelga. Aquí no se pagan los días de huelga, hay que pasar ayuno durante la huelga. Puede la huelga ser derrotada por el hambre. Por eso, la huelga debe venir cuando los obreros comprendan que no tienen más camino que recurrir a la huelga general para doblegar al adversario. Nada de imponer los métodos de lucha, ni las formas de organización de las masas. Esa debe ser la gran consigna de los revolucionarios.
Sí, la huelga general lleva en sus entrañas el germen de la guerra civil y de la insurrección. Pero solo el germen. La criatura tiene que desarrollarse, tiene que fortalecerse y tiene que nacer. Y esa criatura que es la insurrección o la guerra civil solo puede nacer a través de la evolución de la conciencia de las masas, de la evolución política de los explotados. Tal vez valga la pena que subrayemos lo que venimos repitiendo machaconamente hasta ahora. La política revolucionaria no es más que la expresión teórica concentrada en consignas de lo que se agita en la cabeza de los obreros, de los campesinos, de los sectores empobrecidos de la clase media, de lo que sea presentimiento y deseo. Entonces sí, la idea aparece porque esa idea es buscada por los explotados, porque han madurado para comprender esa idea. Y sólo entonces puede encarnarse en ellos y trocarse en fuerza material, que es la fuerza que hace las revoluciones y las grandes transformaciones sociales. ¿Y qué es la insurrección? No es, como muchos piensan, que la insurrección cae del cielo, que es el fruto de un discurso, que es el resultado de la actividad desesperada de algunos activistas. No, la insurrección es todo un proceso social e histórico. Nace de toda la etapa revolucionaria, es su punto culminante, de esa etapa revolucionaria que ha durado mucho tiempo, que se ha ido incorporando desde que las fuerzas productivas se rebelaron contra la propiedad privada burguesa. Este proceso que dura decenios y decenios, una y otra vez aflora en la situación revolucionaria, en una extrema agudización de la lucha de clases. Es esta lucha de clases agudizada la que puede dar lugar a la insurrección. La insurrección es la cumbre más elevada de la situación revolucionaria. No puede haber insurrección si antes no se ha vivido por largo o corto tiempo una situación revolucionaria. No puede haber insurrección sin una aguda tensión de las clases sociales. No puede haber insurrección sin una madurez de las masas y de su partido político. Aquellos que dicen que la insurrección es problema de armas y no de movimiento de masas, están demostrando una total ignorancia de lo que sucede en el proceso social y político. Y volvamos a decir, no es un resultado mecánico, fatal, el que la insurrección siga a una situación revolucionaria. Es un proceso dialéctico, contradictorio. La criatura insurreccional comienza a formarse en la situación revolucionaria. Lucha contra los elementos conservadores, contra los prejuicios que encuentran las masas en esta situación, pretendiendo superarlas. Pero esta lucha no siempre se trueca en insurrección, puede frustrarse, eso hemos indicado ya, puede abortar, la criatura puede nacer prematuramente,
y no hay insurrección. O puede pretender nacer muy tarde y tampoco se da la insurrección. Este proceso social, histórico, que es la insurrección, quiere decir que se trata de la lucha directa por la toma del poder. Esa es la insurrección. La situación revolucionaria o la situación pre-revolucionaria no permiten una toma del poder. Las masas no lo permiten. Y si se da, es un putsch, un golpe de Estado, es blanquismo, es pura conspiración. Para que las masas legítimamente tomen el poder, tienen que madurar y evolucionar hasta llegar al momento insurreccional. De aquí proviene el enorme interés del estudio de este problema. Se podría decir que es la clave para la comprensión de este fenómeno histórico del cambio de una clase por otra en el poder político. Un proceso sometido a sus propias leyes, no un proceso arbitrario. Ustedes habrán comprendido que si la insurrección aparece así, no puede ser la voluntad del capricho de los individuos, de los políticos profesionales. Es más bien la acción de la masa gris, de los actores anónimos, del quehacer de la historia. Pero la insurrección puede tener dos grandes características. Puede ser puramente instintiva, elemental. Puede darse al margen del partido político. Las masas explosionan después de haber protagonizado las grandes movilizaciones de la situación revolucionaria y derriban el Estado, el poder del Estado. Estas insurrecciones son muy admiradas por todos los reformistas. Para ellos se trata del heroísmo incomparable de los explotados. Pero esta insurrección no cumple su objetivo. No logra que el proletariado tome el poder. El poder vuelve a caer en manos de un sector político de la clase dominante. Puede ser que sea más izquierdista, o puede ser que no. Los hombres subvertidos, dueños de la calle, en su desesperación, pueden convertir en sus héroes a los propios monigotes de la burguesía. Eso ha pasado una y otra vez. Los propios traidores pueden levantarse como héroes. Y si el Estado no es capturado por el proletariado, tampoco va a ser tocada la propiedad privada. No se va a consumar la revolución. Va a ser una insurrección frustrada, cuyo ejemplo más próximo para nosotros es indudablemente 1952. Sí, las masas obreras destruyeron el aparato del Estado, pulverizaron al ejército represivo, pero el poder fue a manos de un partido pequeño burgués que interpretaba los intereses históricos de la burguesía nacional. Burguesía que reestructuró el Estado burgués. Es decir, los insurrectos no lograron libertarse. Al no encontrar la adecuada expresión política, entregaron el poder a sus propios verdugos. La otra insurrección,
la insurrección que es preparada, y en esta medida es una conspiración. La insurrección dirigida por el partido político de la clase obrera, la insurrección que señala el día y la hora en que hay que asaltar el poder político, la insurrección que hace un balance minucioso de sus capacidades materiales, que las reúne y las dirige hacia un objetivo. Esta es la insurrección que nos interesa. De esta insurrección estamos hablando, porque es la única que puede dar el poder a la clase obrera, y es la única que puede destruir la propiedad privada burguesa. Es decir, es la única que puede culminar en la estructuración del nuevo Estado de los obreros, que será la dictadura del proletariado. El secreto de la actuación en este proceso insurreccional consiste en saber unir y combinar la actividad conspirativa, la planificación, con el movimiento de masa, que tiene una enorme carga espontánea. Únicamente esta combinación puede asegurar el éxito revolucionario, es decir, puede asegurar que el poder pase a manos del proletariado. ¿Y cómo reconocer esta insurrección? Esta vez sí, la presencia del partido político es fundamental. Si no hay partido político, aunque existan sindicatos fuertes, aunque existan órganos de poder de las masas, aunque la clase obrera sea muy politizada, no podrá consumarse, porque faltará el elemento básico fundamental, la dirección política que no solo dirija a las masas, a las clases, sino que encauce los recursos materiales y bélicos hacia el objetivo insurreccional. Pero algo más, ¿quién indicaría el día y la hora de la culminación insurreccional? Seguramente todas las insurrecciones comenzaron algún tiempo antes que la lucha física por la toma del poder, como escaramuzas, como rebeliones preliminares. Pero el golpe decisivo tiene que ser señalado con anticipación, porque ahora se trata de un plan, de una conspiración, basada en la acción de las masas. Por eso es imprescindible la existencia, la presencia y el vigor del partido político. Pero el partido político es una expresión de la clase, su expresión más elevada, es su conciencia, pero su conciencia contradictoria. Es un Estado mayor que se mueve bajo la presión de clases adversas, de clases enemigas, de clases encontradas. Soporta la presión de la propia burguesía, por muy agonizante que sea, y soporta la nefasta influencia de la pequeña burguesía. Este partido político, para poder llegar, el partido político va a traducir en alguna forma
Decíamos que el partido político en alguna forma traduce las contradicciones que se operan en el seno de las masas. Estas masas no marchan directamente a la insurrección. Unas capas avanzan y chocan con otras y evolucionan en base de este choque. Evolucionan impulsadas por la propaganda política de su partido, pero a su turno influencian sobre el partido político. Y es casi seguro que en este Estado Mayor se producirán crisis internas. Determinar el momento de dar el golpe decisivo es una de las tareas más difíciles en la política, que solo puede darse a través de una gran intuición y una enorme experiencia. Por eso, no puede descontarse que el partido político pueda inclusive quedar neutralizado en sus contradicciones internas, lo que sería una verdadera desgracia para el proceso revolucionario. Ese partido perdería el tren de la historia, se volvería contrarrevolucionario y las masas serían con toda seguridad derrotadas. El segundo elemento que distingue la situación insurreccional: el movimiento político no debe basarse solo en un partido. Esa sería la conspiración pura, el blanquismo. Pero ni siquiera en la clase, en una sola clase, en la clase obrera. Tiene que basarse en el descontento del pueblo, en el furor del pueblo, en el odio del pueblo. Así amplio tiene que ser el movimiento. Por eso que no es conspiración pura, es una auténtica transformación revolucionaria. Y tiene que cuidar muchísimo el no caer en la desviación complotista. Un partido no enraizado en las masas, o un proceso que no ha culminado en sacudir a todo el país, puede abortar, trocándose en una actividad puramente elitista, que son puchistas, que no les interesa el proceso revolucionario de las masas y el armamento de las masas, porque la insurrección, esta lucha directa por capturar el poder, es una lucha armada, es una lucha militar. Pero, y esto es preciso subrayar con mucha energía, a pesar de ser una acción militar, es sólo la proyección de la política revolucionaria, no es otra política, es la prolongación de la política por medios militares. En la etapa preparatoria, en la situación revolucionaria y en su tránsito a la insurrección, las masas, su partido, deben haber organizado sus piquetes armados, los piquetes sindicales, que no son el armamento de las masas, son pequeños grupos que usan armas y que generalmente utilizan esas armas para defender la integridad física de sus organizaciones. Y también el partido político. Es indudable que el partido político que realiza una actividad conspirativa, que pregona una línea revolucionaria, que busca convencer a las masas de la justeza de su línea, que predica la urgencia de derribar a la burguesía,
y que por tanto realiza actividades ilegales, tiene que tener organizaciones armadas para su propia defensa. Estos núcleos son los primeros elementos de esa actividad subversiva, de esa actividad insurreccional. Son los primeros destacamentos. Y a veces inclusive van a ser los destacamentos del futuro ejército del proletariado. Pero no sería posible la victoria insurreccional si el gran ascenso de masas, la prédica revolucionaria, la crisis del país, que se traducen en crisis de los pilares de sustentación del Estado burgués, no hubiesen madurado lo suficiente. Las masas, los explotados, su partido, tienen que ganar a través de la presión política, no del halago, de la discusión y de la crítica, tienen que ganar a lo mejor del ejército, a los soldados, a los sargentos, a los suboficiales, a los jóvenes oficiales. Tienen que mostrarles que esta sociedad que se hunde tan precipitadamente no les ofrece ni siquiera la posibilidad de un gran desarrollo como profesionales. No les ofrece porvenir, solo les ofrece un vergonzoso presente al convertirlos en gendarmes al servicio del imperialismo. Este trabajo, esta acción de las masas sobre una institución que es criatura de la lucha de clases, que ocupa un lugar en ella y que refleja lo que es esa lucha de clases, tiene que traducirse en una escisión o en una neutralización del ejército. Muchas veces, una parte de este ejército puede sostener al movimiento revolucionario. Los bolcheviques del año 17 no tuvieron huelga general, fueron a la insurrección sin huelga. Fueron a la insurrección cuando las tropas sobre las que accionaban los soviets no se movieron de Petrogrado, obedecieron al Comité Revolucionario de los soviets y no obedecieron a sus mandos tradicionales. El gobierno provisional estaba decapitado. Ya fue la insurrección. En esas masas se apoyaron los bolcheviques para tomar el poder. Yo no quiero decir que aquí se repetirá exactamente la experiencia, pero quiero subrayar que si la huelga no es el único camino que lleva a la insurrección, que hay muchos caminos que llevan a la insurrección, es imprescindible el realizar y agotar una política militar del proletariado sobre el ejército. Es imprescindible ganar esos elementos. Si este trabajo no se ha realizado, no puede haber insurrección. Sería ir al matadero. Y la insurrección no es un juego de niños, es un arte con sus propias leyes, como enseñaron Marx y Engels. Y esas leyes pueden ser brevemente enumeradas. Hay que concentrar todos los objetivos, todos los recursos bélicos y humanos, todos los destacamentos armados de la clase y del partido, sobre el objetivo que se persigue capturar. No dispersar esos efectivos. Es la primera elemental regla que tiene que observarse en el
en la operación insurreccional, se tiene que asegurar una superioridad de fuego sobre el enemigo. Esa es la forma de garantizar la victoria. No hay ninguna otra. La ofensiva es la palabra inicial de los insurrectos y no deben abandonarla. Si el enemigo logra hacerles pasar a la defensiva, puede ser su derrota, puede inmovilizar los efectivos, les puede hacer perder capacidad de desplazamiento. En tercer lugar, no podría haber un verdadero golpe insurreccional si la clase y las masas no controlasen los centros vitales de las poblaciones y del país. Si no controlasen la energía eléctrica, el agua, las comunicaciones, los caminos. No podemos pensar que la insurrección boliviana sea una insurrección urbana únicamente, como puede ser en otros países. Aquí va a ser una insurrección india. Va a ser una insurrección que va a paralizar al país, controlando y cortando todos los caminos, impidiendo cualquier desplazamiento del enemigo. Los explotados van a poder disponer de la suerte de sus adversarios con estos recursos. Todo esto supone una minuciosa preparación del asalto insurreccional. Otra regla: hay que estudiar cuidadosamente las particularidades de la lucha, las características de las ciudades. Es indudable que la lucha callejera en La Paz es muy diferente que la lucha callejera en Buenos Aires. No tenemos grandes avenidas muy amplias, tenemos más bien rincones llenas de recovecos, lo que nos impone al uso de determinadas armas, de las cortas, y lo que además puede ayudarnos a neutralizar las armas que tiene el enemigo, las armas de largo alcance. Los propios tanques tienen dificultad en sus operaciones. Una dirección revolucionaria, una dirección de la insurrección, tiene que estudiar estos problemas y tiene que hacer conocer a los actores de las futuras acciones. Y cuando queramos pasar el río, una vez que pongamos los pies en él, no tenemos que retroceder, tenemos que ganar la otra orilla, porque si no, si retrocedemos, habremos perdido la batalla. La lucha insurreccional es pues una lucha seria, que se desarrolla conforme a sus leyes. Y nosotros, revolucionarios, contando con la experiencia de las masas y tal vez con la ciencia de los militares revolucionarios, de los hombres de la guerra, facilitaremos nuestra actuación. Podremos tener una exitosa actuación en esta verdadera batalla militar. ¿Por qué caminos probables podremos llegar a la insurrección? Me parece que la lucha por el salario mínimo vital con escala móvil, una modestísima reivindicación en cualquier parte del mundo, puede llevarnos a esta lucha directa por el poder político y merece una explicación. Existen muchos datos que indican que las masas están presionando
para que la lucha desemboque en una huelga general. ¿En qué plazo se dará? Es muy difícil decirlo, porque tendrá que vencer la resistencia de la alta dirección sindical. Algunos dirán, esa huelga general es ya la insurrección. No. En el proceso de la huelga las masas pueden cansarse y agotarse y retroceder, como tantas veces ha ocurrido. Retroceder derrotadas, decepcionadas o cansadas. Y la situación revolucionaria quedaría desinflada nuevamente. Como es tan aguda la crisis de la burguesía, tal vez en un futuro no muy lejano podríamos volver a ser protagonistas de otra situación revolucionaria. Pero también podría la huelga general trocarse en insurrección. Existe un factor inquietante en este problema. Es la conducta de la alta burocracia de la COP. Burocracia tan combatida por nosotros, y además nosotros tan criticados por esa burocracia. Yo recuerdo que cuando los trotskistas decían en los sindicatos o en los ampliados que había que luchar por el salario mínimo vital con escala móvil, la burocracia respondía que esa era una postura contrarrevolucionaria y que se buscaba desestabilizar el proceso democrático. Es decir, que los trotskistas eran algo así como aliados del fascismo. Y todavía algunos de ellos sostienen que la acción del POR tiende a tender la cama para el retorno de la reacción. Es indudable que el POR habría sostenido la necesidad de luchar por el salario mínimo vital con escala móvil, porque considera que es la única respuesta adecuada que puede darse ahora, aunque los obreros no hubiesen apoyado, como tantas veces lo ha hecho. No deben olvidar ustedes que esa reivindicación ha sido lanzada por el POR hace 3 décadas, y durante 3 décadas ha educado a la clase obrera y a las masas bolivianas para que puedan comprender lo que significa el salario mínimo vital con escala móvil. Pero como estamos viviendo en una etapa de ascenso de las masas, la consigna encontró el apoyo de los obreros, y ellos, venciendo muchas dificultades, de manera muy contradictoria, después de desprenderse de la burguesía udepista y después de chocar con la burocracia, lograron imponer en un amplio de la COP el planteamiento de la reivindicación. A los pocos días, esa burocracia que nos acusaba de ser contrarrevolucionarios ha repetido y sigue repitiendo aplicadamente lo que dijimos a los trabajadores, que solamente el salario mínimo vital con escala móvil, impuesta de manera inmediata, puede detener la miseria. Eso supone despreocuparse de los intereses de la burguesía, olvidarse de la productividad y de la producción, olvidarse de las ganancias patronales y olvidarse de que el gobierno actual no puede cumplir esta demanda, porque en verdad no puede cumplirla. Por eso que puede dar lugar a la insurrección, porque si podría cumplirla, haría retroceder a los obreros. Ahora, ¿cuál es pues la conducta de la burocracia? Es una conducta totalmente contradictoria. Aparentemente, se ha desplazado a la izquierda, se ha radicalizado.
pero sigue creyendo que puede entrar en acuerdos con el gobierno. Algo más, no dice en momento alguno que la burguesía deba abandonar el poder. Para la burocracia es casi un motivo religioso el mantenimiento del orden burgués, porque nunca ha creído a lo largo de su historia en la capacidad revolucionaria del proletariado boliviano, como tampoco la izquierda boliviana ha creído en la posibilidad de la revolución hecha por los obreros. Por eso que en la escasa bibliografía izquierdista no se encuentra en Bolivia un solo análisis de la revolución proletaria o de la insurrección. Esos son temas vedados, por la sencilla razón de que no creen. Esta burocracia sigue siendo un freno de las masas, porque no las impulsa abiertamente. Yo he escuchado declaraciones de los dirigentes en la última huelga de 48 horas, en sentido de que eso acordaron los dirigentes nacionales, mas no el Ejecutivo. Ellos solo quieren aparecer como elementos pasivos. Por eso, los obreros tendrán que vencer esta resistencia de la burocracia para ir a la huelga general. Y si van, la burocracia se radicaliza aparentemente o realmente porque no quiere perder los puestos, no quiere perder popularidad, no quiere chocar con los obreros que amenazan con barrer del escenario de los sindicatos con los burócratas. Por esa razón, pueden ir muy lejos ellos, pueden seguir la huelga general. Este es el mecanismo por el cual los partidos, los grupos sociales y las clases van a veces más lejos que el límite señalado en sus propósitos iniciales. Pero ¿hasta dónde pueden ir? Si pueden protagonizar la huelga y pueden comprobar que los obreros deciden tomar el poder, podrán dirigir la insurrección. Ellos no solo son sindicalistas, son dirigentes de partidos políticos. Y algunos son solamente sindicalistas. ¿Podrán ellos dirigir? De ninguna manera. Porque la dirección del golpe insurreccional supone no solo una formal identificación con la masa. Eso supone que los que dirijan la insurrección deban comprender el proceso. Es decir, tratándose de la clase obrera y de las masas, deban ser un partido revolucionario y marxista. Los burócratas solo pueden ir hasta el límite de la huelga general. Arrastrados por el torbellino social, sin poder resolver todas sus proyecciones, serán destrozados por este torbellino. Es el destino que le queda a la burocracia sindical. ¿Y las masas cómo actuarán? ¿De una manera directa en su relación entre partido y masas? Ciertamente que no. Las masas van a actuar, se van a movilizar a través de sus propios órganos de poder, de sus organizaciones de masas, más amplias que los sindicatos. En el país aparecen cada día estos organismos y desaparecen. No se generalizan. Pero la huelga general tiende a hacer reflotar una vieja tradición del sindicalismo, el Comité Nacional de Huelga, que ya expresa la desconfianza a la dirección tradicional y que está estrechamente vinculada con el radicalismo de las bases.
el Comité Nacional de Huelga cobra inmediatamente rasgos de órganos de poder. Es el gobierno regional, sobre todo en las minas. Un comité de huelga controla toda una región. Estos órganos, estos comités de huelga, podrían actuar como órganos de poder, pero también podría serlo la COP. No creo que nadie pueda indicar de que en este proceso convulsivo y veloz, porque ahora los plazos ya no son políticos, son militares, se miden máximo por semanas, pero es un proceso convulsivo y por tanto la maduración es más veloz. En este proceso podría la COP recobrar sus rasgos de órganos de poder, que eran tan vigorosos el año 52 y un poco después. Pero además podrían aparecer otros órganos de poder en la lucha. Pero ningún órgano de poder, como ningún sindicato, es revolucionario por sí mismo en su actuación. La COP es un organismo revolucionario por su programa, ni duda cabe. Incluso excepcionalmente revolucionario. Yo creo que es el único ejemplo en el mundo en el cual el sindicato, la organización sindical, tiene semejante programa, casi partidista. Pero eso no impide que en su actuación diaria, sus direcciones ocasionales le impriman una línea reaccionaria. Y he dicho esto para subrayar que los órganos de poder podrán actuar en sentido revolucionario y como grandes canales de movilización solo bajo la influencia política del Partido Revolucionario, no bajo la influencia muy genérica ideológica, sino política, expresada a través de la consigna política movilizadora. En último término, la clase obrera tomará el poder con su partido político, a través de sus organizaciones de masa. No sabemos, a ciencia cierta, cuáles serán esas organizaciones. Están ahí las posibilidades y están ahí las realidades, pero que aún faltan plasmarse como evidencias en la actuación revolucionaria. Eso lo dirá el futuro. Bueno, ¿y cuándo pues vamos a llegar a la insurrección? Ustedes deben estar ya desesperados de que dé esa respuesta. En realidad, yo diría que es la revolución de la que va a ser posible la insurrección. Ustedes tienen pues que llegar al convencimiento de que la solución de los problemas fundamentales del país solo puede darse a través de la expulsión de la burguesía. Cuando ustedes lleguen a esa conclusión, yo les diré, ahora ha llegado el momento insurreccional y hay que prepararlo cuidadosamente. Hay que hacer un plan conspirativo apoyados en la nación oprimida. Camaradas y amigos, hemos hecho este análisis de uno de los problemas capitales de la revolución, porque creemos firmemente que Bolivia, para no desintegrarse, para no destruir a su fuerza de trabajo, para poder desarrollar sus fuerzas productivas, para dar un salto en la producción, para liberar a los campesinos,
para que los hambrientos puedan comer, para que todos puedan gozar de los bienes de la cultura, no tenemos más que un camino, el camino de la revolución proletaria. Y porque estamos firmemente convencidos que esa dictadura proletaria, que va a estar basada en la alianza obrero-campesina, en la rebelión campesina, en la pujanza campesina, solo puede darse por el camino insurreccional, que los métodos parlamentarios, que las transacciones con la burguesía, que la viveza de los políticos criollos que esperan convertir al gobierno Siles en gobierno socialista son caminos de la traición y de la derrota. Si encontramos el entusiasmo que reina esta noche, si convencemos a las masas de cuál es el camino de su liberación, estoy seguro que marcharemos a paso firme hacia la gran insurrección proletaria. Gracias. Un momento, compañeros. Tomen asiento. Compañeros, compañeras y compañeros, el Instituto, por la experiencia que ha tenido en debates anteriores y porque no hay mucho tiempo, ha optado por utilizar un método para el debate que sigue a continuación. El método que se va a utilizar es el siguiente. Se va a tomar nota absolutamente de todas las preguntas que hagan los compañeros participantes de este debate para evitar la duplicidad y para dar respuesta a todas ellas. De manera que vamos a ceder la palabra a todos los compañeros que deseen hacer cualquier pregunta o participar con su opinión personal y posteriormente vamos a dar la palabra al compañero disertante, en este caso, invitado por el Instituto, para que él pueda responder a todas esas preguntas. Entonces, en el orden que sigue, vamos a ceder la palabra. Tiene la palabra el compañero que está levantando la hoja. Sí. Tengo una pregunta interesante que hacer. Estamos buscando un momento adecuado donde podría ser el momento del comienzo de la insurrección. Yo le pregunto, compañero Lora, usted fue partícipe de la revolución de 1952, fue partícipe de esa gran revolución creada aquí en Bolivia. Tiene todos los estatutos establecidos en decretos y movimientos de masa, que en este momento yo, a manera personal, pienso que era el momento adecuado para comenzar con la insurrección. Tenemos planteamientos de lo que podría haber sido la formación de la señora obrera boliviana y de lo que usted llama, para mí en corta edad, de la burocracia sindical y del partido comprometido con el movimiento de defensa de Bolivia. Tenemos el antecedente histórico de que el movimiento nacionalista revolucionario comenzó por la gran revolución aquí en América. Era, yo pienso, estoy muy seguro de eso, de que el movimiento obrero, por este encabezado, por lo que es, para mí, la dirección más concreta a llevar a cabo la insurrección de las masas, el sindicalismo armado. ¿Por qué no se dio en este momento la insurrección?
Esa es la pregunta. Siguen con la palabra. El compañero de Lema. Usted ha indicado que las malas evolucionan y también el partido. Pero probablemente me satisface pues de que el FOR esté evolucionando, ¿no? Incluso utiliza la palabra, eso significa que el valor, respeta los valores culturales de que esto llegara. En esta etapa en que muchos partidos que dicen ser izquierdistas se van al cacho del basurero, tal vez el FOR llega a ser un instrumento de las masas. Pero sin embargo, lo que yo he estado viendo y duele a muchos, a los que somos de extracción popular, por otras palabras, ¿a quiénes somos ayudados o qué? Lamentablemente el FOR, compañero, se nutre de gente que evidentemente será sincera, pero que se nutre de gente salida de la burguesía, que nunca ha sufrido hambre y miseria. Y además tiene sus errores, compañero, porque sencillamente usted ha indicado que un partido tiene que estar en la examen de las masas. Pues entonces, es por que se ensanche las masas realmente, porque un factor primordial en la lucha es el campesino. Pero sin embargo, nuestros jóvenes compañeros, debido a obrar en escala de costo, no saben hablar tiempo y mal. Hay que corregir, compañeros, no pueden. Tiene la palabra el compañero Jesús. He tenido la oportunidad de participar en su anterior posición. Hoy voy a volver a exponer mi punto de vista con referencia al aspecto militar. Bien decía el compañero que me ha antecedido en la palabra, primer compañero, usted ha sido partícipe del año 1952, de la revolución del 52. Usted menciona que nosotros debemos ganar a la oficialidad de alta graduación y baja graduación. En todas las revoluciones, en todas las insurrecciones que han tenido en nuestro país, no hemos visto un militar, no hemos sentido un militar que se acerque a la clase revolucionaria. Sin embargo, usted sigue esperanzado, sigue exponiendo. Para mí, personalmente, el FOR en ese aspecto está equivocado, compañero. Yo pienso que debemos basarnos en nuestro propio esfuerzo de la clase obrera y del partido revolucionario. En ese aspecto, compañero, yo pienso que usted debe esclarecernos un poco más, porque no debemos tener esperanza en los militares, ni siquiera de baja graduación. Tienen la palabra, compañeros. Si no hay ninguna otra pregunta o alguien que quiera tomar la palabra. Yo quiero hacer una pregunta de carácter técnico militar. Decía el compañero Lora de que lo principal de esos puestos profesionales es tomar los centros productivos, las partes más importantes, él mencionaba la luz, el agua, y eso concretamente el problema de la paz decía de que no se necesita un problema militar de degradación seria con otros ciudades porque no hay habitaciones. Pero a mí me parece que eso puede entrar en contradicción técnica, simplemente porque los centros productivos, los núcleos que permiten asegurar la mantención de una ofensiva, no están en los recovecos de la ciudad. Ya. Sí, tiene la palabra el compañero. Compañero Lara, una pregunta muy concreta. ¿No es lo mismo? En la película de la historia que nos ha mostrado en Bolivia, ese movimiento sindical, está más organizado, a quien se le podría dar la oportunidad de la dirección de la Perdón, información. el compañero ya hizo, ¿no es cierto?, una pregunta. Y es otra pregunta. Es igual. No, pero es lo mismo. Justamente para que no se haga eso, compañeros, para que no se haga ese tipo de debate, se dijo de que ustedes se anoten si es que ustedes quieren para hacer una sola pregunta. Ustedes hagan la pregunta, se va a tomar nota y se va a responder exactamente a todo lo que pregunten. Pero lo que no se quiere es que haya repeticiones, porque si no va a ser un debate interminable. Entonces, por favor, yo le pediría al compañero, muy cordialmente,
y ha explicado su posición, ha hecho la pregunta, se le va a responder, compañero. A otro compañero quisiera saber. Bueno, pero ya ha hecho, compañero, su pregunta, ¿ya? Listo, ya está. ¿Por qué se ha obviado en toda la charla de la insurrección el contexto internacional? Que tenemos varios ejemplos que nos han demostrado y en este momento están llegando a cúlmines quizás, se podría decir, un poco, por ejemplo, el proceso, el problema de Nicaragua, Vietnam, Angola y todos esos procesos insurreccionales que de una u otra manera dan una validez y nos dan una experiencia determinada en el contexto latinoamericano. Bien, compañeros, hay cinco preguntas y se va a optar por el método que se ha indicado. Compañero Lora, en realidad ustedes ya han sido más objetivos en lo que tienen antes de la palabra. Justamente quiero aclarar que no vengo recibiendo ninguna cocina política. Soy un trabajador sanitario que en este momento está cumpliendo las funciones de todo su pueblo. Como trabajador, realmente me preocupa la instancia y las condiciones mismas que se están presentando en el país ante la posibilidad de una revolución proletaria. Y hay algo que yo coincido con un compañero, no del todo, tiene el aspecto de las Fuerzas Armadas, tomando en cuenta de que justamente esta institución está totalmente corrompida, tomando en cuenta de que inclusive la ADN, el MNR histórico, el MNR de izquierda y todo el Parlamento burgués, justamente es una alternativa en caso de fracasar el proyecto de la unidad nacional, se apreciarían justamente las Fuerzas Armadas. Es la única alternativa que le quedaría. Y por esa razón, te digo que coincidiría, porque creo que nosotros más bien deberíamos entrar en tratar de destruir a las Fuerzas Armadas como en el año 52, compañeros, y quitarle las armas. En ese aspecto, si yo deseara que usted también nos aclare de una forma más amplia. Bien, compañero. El compañero del libro. Compañero Lora, yo me acuerdo que el POL, después de 3 décadas, nació el salario cultural en Carabobo, cuando se hablaba, se hacía el trámite de los distintos gobiernos de facto al proceso democrático, concretamente cuando estaba el presidente Victor. Y en esa oportunidad planteó la vigencia del salario minoritario. Lo que cuidó en ese momento los dirigentes de la Federación de Mineros, los dirigentes de la Central de la Oriana, estratégicamente y tácticamente, fue consolidar el proceso democrático. Pero los compañeros del POL no iban en esa dirección, iban en la dirección de la insurrección armada y creían y creen que es un momento que no se han definido ni lo define el compañero Lora en este foro de debate. Ahora bien, la COP es llamada de burocratización posiblemente por los dirigentes del Partido Comunista y algunos otros, pero plantea la necesidad del salario mínimo vital porque en el momento y la coyuntura actual donde se debe enganchar el salario mínimo vital y no así en esa oportunidad cuando se debía consolidar el proceso democrático. Y creo ahí que existe una contradicción por parte del compañero Lora. Es una pregunta. Bueno, compañero. El compañero. Compañeros universitarios, compañero Lora, yo vengo de las minas, soy obrero de empresa minera Catán, de Filo Mío. Para mí es casi un deber dar respuesta a uno de los compañeros que al Partido Obrero Revolucionario tilda de una desmilitancia pequeña burguesa. Eso es una de las mentiras más garrafales
porque es cierto de que el poder está extendido a lo largo y ancho de este país. Quienes trabajamos con las entrañas estamos casi obligados a tener como dominio nuestros idiomas nativos, el quechua y el aymara. Es por eso que al compañero que con mucho, tal vez diremos así, de deseo frente a la militancia progresiva dentro de este partido, tiene alguna duda. Pero para aclararle quiero decirle de que estamos en las minas y en el campo. Donde esté el poder, siempre estará presente la futura dictadura del proletariado. El compañero de negro y la última, el compañero de café. Por favor, compañeros, porque ya son 7 preguntas. Compañero Lora, yo quisiera saber por qué el Partido Negro Revolucionario se autocalifica como el único partido revolucionario existente en Bolivia. La última pregunta entonces, el compañero de café. Solamente quiero referirme a lo que se ha señalado en su momento los compañeros de allá cuando indicaban que el camino que seguía el voto cuando se avecinaba el proceso democrático era justamente lanzar la instrucción no al proceso democrático. Y nos muestra ahora que la COP sí ha lanzado la consigna esta lucha. Yo quiero informar a los compañeros de que justamente hoy día la Ciudad Obrera en un documento ha informado de la lucha por el salario mínimo vital de la pospone hasta enero del próximo año. Justamente yo quiero dar estos datos para buscar una vez más la COP seguro que está dando en defensa de la burguesía que no defensa. Bueno, compañeros, entonces se va a pasar a la segunda parte de este debate y el compañero Lora va a dar respuesta a todas las preguntas que se han tomado nota. El compañero que pregunta sobre el año 52 no ha comprendido una parte fundamental de la exposición. La insurrección proletaria para tomar el poder y destruir la propiedad privada solo puede darse cuando las masas deciden acabar con la burguesía, no cuando apoyan a un partido burgués como es el MNR. En segundo lugar, cuando su partido está presente como dirección política, no presente como elemento que lucha y actúa en el seno de las masas, sino como dirección. Era imposible la revolución proletaria del año 52 por el grado de evolución al que llegaron las masas, evolución a la que contribuyó positivamente el foro. Pero es indudable que para el partido la evolución de las masas es un hecho objetivo, fuera del partido. El partido no puede hacer lo que quiera con las masas. Estas tienen su propia forma de evolución, su propia forma de madurez. El problema militar parece que se olvida que el ejército es un producto de la lucha de clases, organizado para mantener al Estado burgués y para oprimir a los explotados. Esa es su función, que es un organismo jerárquico que tiene una ancha base social. Son los soldados, los sargentos y los suboficiales. Y un ejército en crisis como el boliviano tiene una gran capa de jóvenes oficiales
Yo no he hablado de oficiales de alta graduación, como gratuitamente me dice el compañero, de jóvenes oficiales que se inquietan por el destino primero de su institución, por los problemas nacionales. Pero después del año 52, y como emergencia de los acontecimientos del 52, en Bolivia no aparece un ejército de casta, totalmente cerrado. Es un ejército vinculado por mil hilos con las masas bolivianas, incluso con las campesinas. Este ejército, producto de la lucha de clases, refleja la lucha de clases. Es sensible al choque entre explotados y explotadores. Seguramente, si yo les digo de que hay casos en que asambleas de oficiales declaran a sus generales y a sus coroneles que ellos no saldrán a las calles porque sus padres sufren hambre, no van a creer, más allá eso no puede ser, porque todo militar, por ser militar, es un tipo corrompido. Sí, el ejército está penetrado del virus de la inmoralidad. Son narcotraficantes, son contrabandistas, en fin, son todo eso. Una parte de ese ejército. Pero ¿y la otra? Una parte del ejército es totalmente reaccionario, refleja las ideas del imperialismo. Pero los oficiales que se oponen a los oficiales americanos en sus reuniones cotidianas, esos oficiales que quieren, de manera tartamudeante, convertir en boliviano al ejército de Bolivia, esos oficiales son permeables a la propaganda y a la política revolucionaria. Porque lo contrario sería anormal. Significaría de que esa gran presión de las masas hambrientas no traspasa los muros de los cuarteles. Eso es imposible. O que los oficiales no leen nunca nada. También es imposible. La política militar de la clase obrera en todo el mundo, y no solamente en Bolivia, está calibrada hacia el ejército. El gran luchador Carlos Levenik, ese que vistió ropa de soldado y votó contra el presupuesto de guerra y por eso fue encarcelado durante la Primera Guerra Mundial, ese editaba un periódico que se llamaba Soldado y Obrero, dirigido a las tropas alemanas, a ese ejército de casta. En los procesos que siguieron en el ejército ruso, las acusaciones versaban en que los soldados leían el periódico de los bolcheviques. Había sido la estupidez más grande que los bolcheviques digan: no, hay uniforme militar, nosotros no les decimos media palabra, tenemos que ganarles en guerra frontal la batalla, tenemos que sacar armas de cualquier lugar y ganar. No, las armas están en los cuarteles, hay que abrir esos cuarteles. Un compañero dice que hay una contradicción cuando se dice que en la insurrección deben controlarse los puntos vitales de la ciudad y de toda la población, la energía eléctrica, el transporte, los teléfonos, etc. En contradicción en lo que se refiere a estudiar las particularidades de las poblaciones para acomodar la lucha callejera a esas particularidades. No hay ninguna contradicción. Sería absurdo que los insurrectos no sepan qué armas van a usar en La Paz. En La Paz hay que usar armas para la lucha callejera que se acomoden a esa ciudad. Lo demás es absurdo. ¿Y por qué he olvidado el problema internacional? No he olvidado. He obviado algunos problemas. El internacional, la posibilidad de un golpe de Estado. Primero porque son temas
muy tratado en nuestra propaganda y en lo que escribo y en lo que digo. En el anterior foro, en este mismo instituto, hemos hablado sobre la posibilidad de un golpe gorila y cómo evitar el golpe gorila. Hemos dicho solamente las masas movilizadas pueden evitar y ahogar ese golpe gorila. El problema internacional es indudable que aprendemos la lucha insurreccional en nuestra historia y en la historia internacional, sin duda cabe. Y sabemos que si la insurrección entronca en la guerra civil, porque los yanquis invaden Bolivia, pueden invadir como lo han hecho con Grenada, tendremos que usar la guerra irregular. Pero más que aprender del Vietnam o de Nicaragua, aprenderemos las lecciones que nos han dejado los indios bolivianos, las guerrillas bolivianas. Esos indios han demostrado ser grandes y formidables guerrilleros, pero sí transformaremos a Bolivia en el Vietnam para hacerle morder el polvo de la derrota en tierra andina al imperialismo norteamericano.